Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos iniciando ya este webinar, este segundo webinar que es relacionado a la engorda de cerdos, el cual titulamos Tecnificación de traspatio, engorda de cerdos, parte 2, con el médico René Ricardes. Muchísimas gracias a todos los asistentes a este webinar. Les recordamos que toda la información que está siendo grabada en este momento va a estar también en nuestro blog dentro de distribuidordeltio.com.mx y en nuestro canal de YouTube Distribuidor del Tío, para que ustedes puedan disfrutar posteriormente de todo lo que el médico René está hablando. Muy buenas tardes, médico. Estamos por iniciar. Gracias por haber aceptado la invitación a esta parte 2 del webinar de tecnificación de traspatio. Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta parte 2 del tema de tecnificando el traspatio, engorda de cerdos. Vamos a comenzar con esta charla. Recuerden que en la primera parte platicamos sobre todo lo que es necesario o indispensable para poder hacer una buena engorda de cerdos. Primero hablamos, podríamos decirle que de los requisitos que debemos tener, y dejamos al último la parte, o en esta segunda parte, la de alimentación, que más bien es nutrición, ¿sí? Entonces, la intención es de hablar del tema de alimentación, que más bien es dar una alimentación balanceada, con el fin de que le pongamos atención, porque el costo de producción de cerdos en engorda siempre será el alimento el que se lleve el mayor porcentaje, sin olvidar la importancia que tienen los demás participantes en la engorda de cerdos. Entonces, vamos a empezar hablando de algunos términos de lo que se refiere a la engorda de cerdos, ¿sí? Todos nos gusta tener buenos animales para la venta porque tendremos un buen precio para esto. En la plática anterior hablamos de 4 elementos que son la calidad del animal, de sanidad, hablamos de la importancia que tienen los registros, hicimos particular énfasis en estos, que junto con el manejo nos van a dar buenos resultados. Y hoy nos dedicamos al centro de lo que es la engorda, hablando de buen nutrimento. Haciendo una pequeña aclaración, que alimentar no es lo mismo que nutrir. Entonces, por aquí hay algunas definiciones que encontré por ahí en algunos diccionarios, y dice que alimentación es la acción y efecto de alimentar o alimentarse. En la alimentación, la ingesta de alimentos por parte de los cerdos para conseguir los nutrientes necesarios para lograr un desarrollo adecuado, o sea, que nuestros cerditos vayan creciendo conforme a lo que esperamos en el menor tiempo posible, el mayor ganancia de peso. Una alimentación balanceada o completa, saludable para nosotros, completa para los animales, es donde va a haber los nutrientes necesarios que van a ofrecerse en las proporciones adecuadas de acuerdo al peso, la talla, el sexo de los animales. Machos y hembras, hay cierta diferencia en cuanto a sus necesidades nutricionales de los cerdos. Entonces, nutrir, para que estemos entendidos que dar alimento no es lo que tenemos que hacer, sino buscar lograr satisfacer las necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Que nutrir es el proceso biológico en que los organismos absorben de los alimentos, lo que nosotros les ofrezcamos, los nutrientes que necesitan para la producción
en el caso de los cerdos. En el caso de nosotros, para tener una vida saludable y resistente a las enfermedades. Para hablar de nutrición tenemos que considerar algunos elementos muy importantes, como lo es el agua, es indispensable. Si no bebe, no come, si no come, no crece. Y dentro de los alimentos deben de estar las vitaminas, los minerales, los carbohidratos que están en los granos y las proteínas, los aminoácidos que forman las proteínas. Una disculpa por pequeña interferencia. Bueno, alimentar, muchas personas que se dedican a la alimentación de cerdos, pues utilizan infinidad de productos. En condiciones críticas, bueno, utilizamos la sema, la mazorca, cuando haya comida sobrante, vísceras de pollo, hierba, tortillas, pan, alfalfa, pero eso es nada más alimentar, dar de comer. Sin embargo, en todos esos ingredientes que se mencionan, pues no hay los nutrientes suficientes para tener un buen desarrollo. En cambio, si damos un alimento balanceado, pues podemos lograr el objetivo, que es nutrir, ¿sí? Y el alimento balanceado son mezclas de ingredientes en las proporciones adecuadas para que se pongan a disposición de cada uno de los cerdos y en las diferentes etapas, por ejemplo, los carbohidratos, las proteínas, los minerales, las vitaminas. En el caso de los alimentos balanceados, existen algunos aditivos como los aminoácidos sintéticos, a veces saborizantes, y importante, por ejemplo, son los secuestrantes de micotoxinas, unas sustancias que producen los hongos que dañan a los granos rotos. Ese enmohecimiento de los granos puede haber la presencia de micotoxinas. Esa es una de las ventajas de usar alimentos balanceados en la nutrición animal. Sabemos que una alimentación adecuada vamos a lograr una nutrición. Si hacemos una nutrición, vamos a lograr tener una engorda exitosa. Y para hacer una alimentación adecuada, pues tenemos que satisfacer las necesidades de los cerdos en sus diferentes etapas. Una etapa la vamos a ver en diferentes rangos, que vamos a hablar de peso, vamos a hablar que tiene que corresponder a la edad. Al principio, cuando en la plática anterior hablábamos de animales de calidad y que considerábamos que los lechones para la engorda tendrían que tener cierto peso en determinada edad. Entonces, esa es una de las partes. La otra, que no tenemos que olvidar que juegan un papel muy importante para esa engorda exitosa, son las instalaciones adecuadas. Dentro de esas instalaciones adecuadas nos van a permitir tener una temperatura adecuada, una buena ventilación, el espacio suficiente para la cantidad de cerdos en el corral. Hablábamos ya de que un cerdo finalizado debe tener alrededor de 1 metro a 1 metro 10 centímetros cuadrados como espacio vital para un cerdo finalizado de aproximadamente 100 kilos o 105, 110 dependiendo. Y importante dentro del equipo necesario, pues son los comederos y bebederos. Recordemos, el bebedero debe de ser eficiente. Desde una de las primeras intervenciones que tuvimos cuando hablábamos con este tema de tecnificación, mostramos por ahí algunos bebederos que nos pueden ayudar a tener agua a disposición día y noche con los cerdos. Eso ya los hay en las sucursales, pídanlos y ustedes pueden verlos, que hay para corrales de engorda y hay para hembras con cría. Y pues obvio, necesitamos lograr buenos resultados de esos 5 elementos que hablamos en la plática anterior. Cerdos bien finalizados, bonitos para que sean antojables a la vista del consumidor. Bueno, debemos tener en cuenta que existen
varios tipos de alimentos. Los más comunes son los pellets, ¿sí? Que tienen muchas ventajas. Por ejemplo, están listos para servirse, que son seguros y disponibles todo el tiempo, ¿sí? Debemos ser honestos, y los alimentos balanceados están en el mercado porque tienen esas características. Los alimentos en harina no es que sean malos, hay buenos alimentos en harina, sin embargo, requieren de un buen proceso. Sin embargo, tienen diferencia entre un alimento peletizado completo y una harina. Por ejemplo, en nuestra zona vamos a encontrar alimentos en harina que son hechos por algunos productores que cuentan con un molino y una mezcladora y nada más, ¿sí? Otros los elaboran en casa y pues no conocemos la calidad de los ingredientes. Cuando ya estamos hablando de un alimento pellets completo de una marca, incluso tenemos la oportunidad de exigir una garantía en los alimentos, como sucede con nuestros productos Purina que manejamos. Vamos a ver brevemente algunas características que debemos tomarlas muy en cuenta. Por ejemplo, un alimento en pellets pues es la mezcla de granos molidos y que fueron sometidos a vapor de agua para hacer ese churrito como nosotros los vemos, el pellets, ¿sí? Que nosotros ya vemos en cada una de las presentaciones de las diferentes etapas de los productos. Los iniciadores son alimentos muy pequeños, si los olemos tienen un olor atractivo, si los probamos también son sabrosos, porque el lechón tiene que saborear y saber que es para comer. Bueno, ¿qué características tiene un alimento en pellets? Pues es un alimento, es una mezcla uniforme, o sea, en un churrito al morder un churrito se está agarrando las proporciones con que fue hecha esta mezcla de granos, ya sea sorgo, maíz, etcétera, proteína a través de la soya, otras fuentes de proteína. Algunos productos como el cártamo pueden ser amargos, y si estuviera en una mezcla en harina, pues pudiera haber selección de los animales. En el churrito no va a haber se evita la selección. Reduce el desperdicio porque no hay finos, lo que le llamamos finos o polvo, o sea, en un alimento en harina hay mucho polvo que pueden ser buen porcentaje de los ingredientes en menor proporción, como son los minerales y las vitaminas. Otra ventaja de los churritos es que no irrita las vías respiratorias. Recuerden, cuando los cerditos están comiendo, pues respiran, y si hay un polvo puede empezar a iniciar un efecto pues no muy conveniente para los lechones que estén aspirando polvo que les irrite la nariz, ¿no? Otra ventaja de los alimentos en pellets es que no existen la posibilidad de que haya bacterias debido a que fueron sometidos a un previo calentamiento durante su elaboración como churritos, ¿no? Otra ventaja es que están precocidos. El hecho de haber sido sometidos a determinada temperatura de agua, pues eso saponifica los almidones de los granos como el maíz o el sorgo, y pues facilita su digestión en los animales. Por lo tanto, la conversión alimenticia, ya hablamos de eso, que es la cantidad de alimento que necesito para lograr 1 kilo de peso en los cerdos. Y una ventaja, la más importante, es que están disponibles todo el año. ¿Por qué? Porque el conseguir los ingredientes y demás, pues es responsabilidad, en este caso de Cargill Purina, para que nosotros podemos distribuirle en cada una de nuestras sucursales los productos que se requieren para las diferentes etapas de la engorda de cerdos. A lo mejor podemos tener allí algún faltante un día, pero al siguiente día ya lo tienen en la sucursal. Una de las desventajas que sí tiene, digamos, entre comillas, más caro. Y el más caro se habla de entre un 5 y un 3% más caro que una harina.
Entonces, realmente vamos a ver el siguiente tipo de alimentos y vamos a ver sus características. Los alimentos en harina son mezclas de ingredientes molidos, o sea, el maíz, el sorgo, ¿sí? La soya, etcétera, lo que queramos utilizar como ingredientes para la elaboración, o más bien que dispongamos en la región. Tiene desventajas, que son la diferencia con los alimentos en pellets, por ejemplo, que aumenta el desperdicio por la presencia de polvos. Los ingredientes, por ejemplo, los minerales vienen en harinas, los vehículos de vitaminas también son en harinas, ¿sí? Entonces, eso, el simple hecho de ser una harina simple puede presentar, no todos los ingredientes tienen el mismo peso, algunos son más ligeros que otros. Por ejemplo, en los alimentos de gestación entra el salvado, es un ingrediente muy menos pesado que un grano de sorgo o de soya. Entonces, si lo transportamos o simplemente el almacenamiento, puede haber separación de esos ingredientes, por eso se habla de un desmezclado. Al ser harina, también puede irritar las vías respiratorias, ¿sí? En ocasiones se utilizan como aditivos que aglutinan la mezcla de granos grasas, ¿sí? Y que si las tenemos expuestas al sol pueden enranciarse y pues ser desagradable para los animales, ya no los consumen tan fácil, ¿no? Otra de las características es un alimento crudo. ¿Qué quiere decir esto? Que para que puedan ser aprovechados por la digestión del animal requieren de más tiempo. Sin embargo, a veces las mismas mezclas aceleran el movimiento intestinal y salen incluso trocitos o granos enteros porque la molienda no fue la correcta, sobre todo si la hacemos en granja, ¿no? Entonces, en una fábrica de alimentos ya se tienen todos esos controles para producir un alimento de calidad. Otras de las desventajas es que puede haber micotoxinas. Les decía que si en un grano quebrado puede haber presencia de hongos, y los hongos son los que van a producir estas toxinas y que pueden ser la causa de algunos malestares en los cerdos. La otra, por ejemplo, si utilizamos harina de carne como suplemento proteico, pues pueden ir bacterias. A diferencia de un alimento en pellets que fue sometido a temperaturas donde una bacteria pues no va a resistir, y estamos seguros de que el alimento no va a hacer daño a los animales. Y otro detalle es que si estamos consiguiendo granos o los ingredientes para las mezclas, pues desconocemos realmente el valor nutritivo de cada uno de los ingredientes, y en una empresa dedicada a la producción de alimentos definitivamente que tiene esos controles desde la recepción de cada uno de los ingredientes, ¿no? Y un detalle que lo vivimos aquí, si existe alguna persona que ha hecho mezclas, va a ver que hay poca disponibilidad de los núcleos o bien de los ingredientes, que se agota la soya en cualquiera de las tiendas donde lo venden, o bien el núcleo, por tener poca venta, poca rotación, pues no siempre se tiene a disponibilidad, y los cerdos pues eso no lo entienden. Ellos quieren comer todos los días, y eso nos interesa porque el dejar de comer un día pues retrasa nuestro objetivo de engordar eficientemente a nuestros cerdos, ¿sí? Esta es una muestra de un alimento en granja. Si se dan cuenta y se ven puntitos cafés, incluso cuando los vi existen granos enteros de sorgo. Entonces, estos no alcanza el tiempo que permanece en el tracto digestivo del cerdo para ser aprovechados. Entonces, esa es una de las grandes desventajas. Esos supuestos ahorros, habría que hacer un análisis frío que si conviene o no elaborar los alimentos en granja. Para la mezcla para hacer los alimentos en harina, aparte de las desventajas que vimos, de la poca disponibilidad de los ingredientes para hacerlo, pues requerimos de un molino de martillos
una mezcladora, ya sea manual como las palas, que no vamos a lograr una buena mezcla de elementos con una pala, se requiere una mezcladora, envases, tal vez los mismos costales de los ingredientes que estemos usando. Báscula es una herramienta indispensable. Tiempo, el tiempo de los productores, recuerden, es oro para cada uno de nosotros. Se requiere de mano de obra y algo especializada porque hay que medir, pesar cada uno de los ingredientes, ¿no? Y para mover los molinos de martillos, para mover la mezcladora, pues se requieren combustibles. Por ejemplo, hay molinos de martillo a gasolina, hay eléctricos y demás, pero si en la zona en que estamos no hay trifásica, pues es una inversión más. Entonces, son las consideraciones que tenemos que tomar para hacer alimentos nosotros en nuestra granja y ver si es o no más económicos. De repente, cuando andamos consiguiendo los alimentos o los ingredientes, pues no tomamos en cuenta nuestro tiempo y el combustible o el pasaje para ir a buscar el bulto de núcleo, o bien que nos falta 5 kilos de soya, ¿no? Entonces eso va en repercusión y en desventaja de la elaboración de un alimento adecuado. En esta foto trato de mostrar esa que hay por ahí en donde ves escurrimiento de agua cuando se lava. Ahí me encontré arena, al parecer arena. A la orilla de esta donde va escurriendo el agua no es arena, eran pedacitos de granos que formaban. Esta era una granja, o es una granja donde elaboraban su alimento, ¿sí? Y el tamaño de la partícula del grano pues no era la adecuada, entonces muchos del grano no le permitía el tiempo que estaba dentro del cerdo para ser completamente digerido. Entonces tenemos una pérdida más. Algunas granjas de cerdos tienen a borregos ahí alimentándose con la cerdaza, pero pues no es, si nos vamos a dedicar a cerdos, pues tenemos que ver que la eficiencia de lo que estemos utilizando. ¿Sí? Bueno, esas son las características de los alimentos. Nosotros como distribuidores de la marca Purina, pues tenemos diferentes líneas y planes de alimentación. Entonces vamos a hablar tenemos para todos los gustos, ¿no? 2 alimentos completos y una línea de núcleos que también la ponemos a disposición, aún sabiendo de las desventajas que esto presenta, pero bueno, el cliente pide los núcleos y bueno, los tenemos a disposición también. Aquí muestro una tabla, y esta aprovecho, si nos está escuchando una persona que en la sesión anterior nos preguntaba de los consumos, aquí ya ahora sí que lo prometido es deuda. Estoy colocando las cantidades que se requieren de cada uno de los ingredientes que mostramos. Por ejemplo, una línea que tenemos mucho tiempo yo tengo en el Tío trabajando por ahí alrededor de 20 años y ya existía esta línea PT. Es una de nuestras líneas clásicas que yo le nombro, porque ha habido o hay otras, otras vienen. Por ejemplo, aquí la lechoncina es un iniciador que van a consumir alrededor de 30 kilos por etapa, ¿sí? Y inician a la 6ª semana, que es cuando inician el consumo, pues con 700 gramos por cerdo, ¿sí? Y terminan arriba del kilo, 1,2 kg, cuando están logrando aproximadamente las 10 semanas, ¿no? Entonces, eso es lo que consumiría un cerdo de lechoncina, y con ese consumo, a partir de los 15 kilos, que es el peso inicial para la engorda, en promedio puede haber de
de menos o más kilos, a lo mejor 14, 16, 13, 15, pues eso vamos hablando de pesos promedios, el lechón tendrá que lograr con la lechoncina aproximadamente los 30 kilos 600, o sea, tengo los puntos, pero son décimas que podríamos redondear, ya sean 30, 31 kilos, ¿no? De la desarrollina se van a consumir alrededor de 116 kilos. Si hablamos de sacos, serían 3 sacos de desarrollina, y que el consumo por día por cerdo serían entre 1 kilo 400 gramos y 2 kilos 300. Y van de la semana 11 a la semana 19. El peso que esperamos al haber consumido esos 116 kilos serían que en promedio nuestros cerdos tengan 80 kilos aproximadamente. Obvio, recuerden, el manejo, las instalaciones, la calidad del cerdo, junto con la calidad del alimento, vamos a lograr estos objetivos del peso esperado. Y el jamonina son 72 kilos, ¿sí? Y van a consumir entre 2 kilos 400 hasta casi 3 kilos, ¿sí? Redondeando los números, ¿sí? Y van a ser entre la semana 20 y 23. ¿Qué quiere decir? Que nuestros cerdos deben tener alrededor de 110 kilos en 23 semanas, que serían una semana menos que 6 meses de edad, ¿sí? Entonces, este es esperado. La cantidad de alimento que vayan a consumir los cerdos dependerá también de las instalaciones, de la calidad del cerdo, del manejo que le demos tanto al cerdo como a ofrecer los alimentos. En temporadas de calor, de repente tenemos que estimular a los cerdos a que se paren a comer el alimento para que sigan consumiendo. Tenemos que cuidar que no les falte agua y que el agua esté en temperatura adecuada, porque agua caliente no la toman, si no toman agua no comen alimento, por lo tanto los objetivos que esperamos pues no los podríamos lograr. Entonces tiene sus necesidades que tenemos que estar observando pendientes a los animales. En general, el total de alimento que podrían consumir los cerdos con la línea PT a partir de lechoncina y el jamonina serían entre 218 kilos aproximadamente, 220. Otra línea que tiene muy buenos resultados y que anteriormente la trabajábamos nada más para granjas que tuvieran un buen número de pie de cría, por ahí de 30, 40 vientres. Purina vio que tenía buenos resultados y nos permite estarla ofreciendo a todos los clientes de que tienen sus pequeñas engordas en casa de traspatio. Por eso la idea de tecnificar el traspatio. Recuerdo que hablamos de comederos, hablamos de bebederos que son importantes para que el alimento que estemos ofreciendo tengan los resultados esperados. Les digo, de repente nos dicen comentarios los clientes, es que el alimento no está dando los resultados, pero el alimento no lo es todo, ¿no? Por eso la primera parte de esta plática, donde vemos los requisitos que tenemos que cumplir para que el alimento y la calidad del alimento y la calidad genética del cerdo se manifiesten en la ganancia de peso, que son las instalaciones, el manejo, y que nosotros llevemos el registro para poder ver la rentabilidad de nuestra engorda de cerdo. Bueno, en el caso de la línea Hayo Turbo, existen 4 productos que van, como mencionamos desde el principio, que van a ofrecer de acuerdo a la etapa. En el caso de la línea Hayo se hacen etapas distintas. Por ejemplo, el iniciador se va a ofrecer entre la semana 7 a la semana 9. Lechones que tengan 15 kilos, ¿sí?
y que van a lograr los 27, a diferencia de lechoncina que esperamos lograr 30 kilos, ¿sí? Pero son una semana antes, ¿no? Entonces, y el crecimiento es que el que va de las 10 semanas a las 13 semanas, y que esperamos que lograr un peso promedio de los cerdos de 48 kilos aproximadamente. ¿Cuánto van a consumir? Pues del iniciador esperamos consumir 25, 26 kilos, y del crecimiento serían 46, 47 kilos, ¿sí? Y los consumos no van a variar mucho con los demás, puesto que es la capacidad digestiva de los cerdos entre cada uno de esos pesos, entre los 15 y los 30, entre los 30 y los 50, entre los 50 y los 70, así sucesivamente. O sea, conforme van creciendo, obviamente la capacidad de su estómago va a ser mayor, por lo tanto la disponibilidad de alimento tendrá que ser de forma permanente en los cerdos, ¿no? El desarrollo Hayo, pues van a ser 43 kilos que va a consumir un cerdo, y van a consumir entre 2 y 2 kilos 300 aproximadamente. ¿En qué lapso de edad? Entre las 14 y 17 semanas. Y esperamos lograr 72 kilos a esa etapa. Si se dan cuenta, en el principio hablaba de básculas, y es una herramienta fundamental para ir midiendo y registrando los avances que tenga nuestra engorda de cerdos. Y importante para poder, a lo mejor no diario le voy a estar midiendo el kilo 440 gramos, pero sí puedo ir estimando cuánto en volumen, o a lo mejor con un bote medidor puedo ir viendo la cantidad, y de acuerdo al número de cerdos que tengo en el corral, pues será la cantidad de alimento que yo ofrezca por día. Importante que, por ejemplo, los cerdos durante la noche no consumen, entonces procuremos que en la tarde ya no les sirvamos demasiado alimento para que no le dejemos alimento a los roedores, ¿no? Y en lugar de engordar cerdos, estamos engordando ratas y ratones, ¿no? Entonces, ¿quién se come el alimento? Pues, y esos no los aprovechamos, ¿verdad? ¿Sí? A no ser que nos traigamos algún experto chino que vaya a hacer algún menú con ratones, ¿no? La engorda Lean también es otro producto. Este es un producto que trae un aditivo que es la rhabdopamina. Recuerden, este producto se puede utilizar para aumentar la cantidad de carne y disminuir la cantidad de grasa. En la actualidad, los cerdos deben producir más kilos de carne que de grasa. Entonces, este alimento finalizador, el Engorda Lean, trae la rhabdopamina, que vienen bien 10 partes por millón, y se utiliza a partir de los 70, 75 kilos hasta la finalización de nuestros cerdos, cuando ya los vayamos a sacrificar, o si los vendemos a algún persona que lo detalle, pues estamos vendiendo más carne. Yo siempre les sugiero a las personas que tengo la oportunidad de platicar con ellas sobre la engorda de cerdos, es que procuren sus cerdos venderlos por kilo, ¿sí? Porque por bulto es una venta tradicional, no digo que sea mala, pero siempre el vendedor sale, ahora sí que paga los platos rotos, ¿no? Y los compradores a veces son muy hábiles y como dicen allá en el mercado, dicen, nos chamaquean, ¿no? Entonces, yo les sugiero que los cerdos los pesen, aunque los vendan a bulto, o el trato sea directo y sea ese regateo que se da en los comercios de nuestra zona. Lo ideal sería que los vendan por kilo, y ni el productor ni el comprador se van a sentir frustrados. ¿Por qué? Porque quien va a definir la cantidad de kilos va a ser una báscula. Recuerden, si tienen duda del precio a que esté el precio de cerdo
en pie a la venta. Pregunten en nuestras sucursales, es uno de los servicios que tenemos, que los encargados y los médicos que están asesorándolos a ustedes disponen de esa información, y si no las tenemos en ese momento, pues investigamos para dárselas. Y la otra, tenemos que ir actualizándonos y usando las herramientas tecnológicas, y pueden investigarlo en internet, cómo está el precio hoy del cerdo. Así como a los financieros les interesa el cambio del dólar, a nosotros también nuestra necesidad es de saber a cómo estamos vendiendo cada kilo de cerdo que estemos produciendo. Aquí tengo una segunda opción del mismo producto Hayo Turbo. En la primera consumen una menor cantidad de kilos totales. Sin embargo, aquí, por ejemplo, el consumo va a ser relativo. Una tabla es una guía, ¿sí? Por ejemplo, en esta, los cerdos van a salir mucho más pesados, pero empieza a dársele el iniciador a más temprana edad, a las 6 semanas. En el ejemplo anterior, iniciábamos a la sexta semana, ¿sí? Una de las características que vimos en la plática anterior es que los cerdos tienen que ser jóvenes para poder ganar el mayor peso posible durante las primeras etapas. Y esto aquí en esta tabla lo demuestra. O sea, si yo empiezo a meterles un alimento de iniciación y de la calidad de Hayo Turbo, pues voy a lograr mejor peso al final de mi engorda, ¿sí? ¿Por qué? Porque los primeros kilos que produjo mi cerdo lograron una mejor conversión. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesitaron menos kilos de alimento por cada kilo de peso ganado. ¿Sí? Y aquí es la ventaja de iniciar una engorda con animales jóvenes del mejor peso posible. Otra de las características que mencionábamos en la engorda de cerdos es que sean camadas uniformes. Otra de las consideraciones que podríamos mencionar es que podríamos engordar cerdos por sexo. Las hembras logran su peso o la calidad de su carne antes que los machos. Entonces, cuando hablábamos de alimentación balanceada y proporcionar los ingredientes de acuerdo al peso, la talla y el sexo, es importante saber que en los cerdos las hembras logran su calidad de carne antes que los machos. Por ejemplo, una cerdita entre 85 y 90% va a detener su producción de carne, y lo que sigue es acumular grasa dentro del músculo. Si nosotros queremos que una cerdita logre los 110 y 120 kilos, el porcentaje de grasa que va a presentar al sacrificio va a ser mayor que un macho que tenga el mismo peso, ¿sí? Entonces es importante este detalle. Si yo engordo cerdos, pues las primeras que tengo que vender son las cerdas que logren entre 85 y 90 kilos. ¿Por qué? Porque es cuando van a tener la mayor cantidad de carne magra. Y si yo las dejo más tiempo, porque mi camada es de machos y hembras, y quiero vender, de repente vendo los machos y dejo las hembritas, y resulta que las hembritas, cuando ya tienen 100, 105, 110 kilos, me va a reclamar el cliente porque le estoy vendiendo más grasa que los primeros. Es natural, porque las hembras por naturaleza empiezan a acumular grasa antes por su función reproductiva. Entonces, y luego nos reclaman a nosotros que estamos vendiendo un alimento que produce grasa. Y es por eso la aclaración. Los alimentos están diseñados para lograr el mayor peso posible. Sin embargo,
el funcionamiento, la fisiología de los animales cambia entre un macho y una hembra. Entonces es importante tener esa consideración para que tengan los mejores resultados. Bueno, estas son las líneas que tenemos para de alimentos completos, ¿sí? La clásica, que es la línea PT, que consta de lechosina, desarrollina y jamonina, y la Hayo Turbo, que es una línea todavía mejorada, que está diseñada para pequeñas granjas hasta de 40, 50, ¿sí? También tenemos la línea de donde están las bases, que son núcleos o bases, que las vamos a mezclar con sorgo, con maíz, con pasta de soya, con aceite o con salvado, dependiendo de la etapa. También las tenemos, ¿sí? Y aquí está un ejemplo de unas fórmulas que vamos a utilizar con estos bases, que son para un iniciador, un crecimiento, un desarrollo y un finalizador. También las tenemos para gestación y lactancia, ¿sí? Para las granjas que tienen producción de lechones, bueno, tenemos esa opción de las bases, que si ustedes tienen la posibilidad de conseguir o producir maíz, obviamente que va a ser una herramienta para ustedes utilizar este tipo de ingredientes. Sin embargo, de repente nos causa problema porque tenemos que andar corriendo por la soya, tenemos que ver que el aceite no tan fácil se consigue, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, está la opción, el mercado lo pide y bueno, nosotros ofrecemos los productos. Y también tenemos líneas económicas que son, en el mercado existen personas que engordan cerdos, como vemos, alimentan cerdos, alimentan con desperdicios de panadería, con desperdicios de restaurantes, de frutería, ¿sí? Y comentaba que estos animales pueden estar, ahora sí que están en riesgo, porque por ejemplo una cubeta de desperdicio de una fonda o restaurante en ocasiones no se llena en un día, se llena en 2 o 3. Y esto puede ocasionar que esos desperdicios se calienten y generen crecimientos bacterianos y puede producir intoxicaciones que pueden ser fatales. Bueno, distribuidora El Tío y Purina, pensando en ese tipo de mercados que dicen es que me sale más barato y me corro el riesgo de utilizar desperdicios o otros ingredientes, es decisión de cada persona. Sin embargo, por eso hacemos hincapié en los alimentos terminados y completos que tienen esa disponibilidad todo el año. Bueno, tenemos estas líneas, la granja familiar, que la manejamos en 5 kilos, ¿sí? Para lechones de 12 a 25 kilos, y el desarrollo cerdos, que es de 25 a 60 kilos, y el finalizador cerdos, que es de 60 hasta ya peso de mercado, que puede ser 80, 90, 100 kilos, es decisión ya de mercado. Y una línea reciente, nueva y con buenos resultados es la línea Vital, que la tenemos para un desarrollo que es entre 15 y 30 kilos y un crecimiento de 15 a 30 kilos y un desarrollo de 30 a 70 kilos. Sin embargo, este segundo producto de 30 a 70 kilos funciona muy bien hasta finalizar la engorda. Son productos de líneas económicas que también las tenemos en el mercado y probablemente ahorita con la crisis que estamos viviendo son una alternativa para ustedes.
¿sí? Entonces, si tienen alguna duda, pregunta. Con esto termino de la plática y pues los invito que si tienen dudas, preguntas, los esperamos en nuestras sucursales. Estamos para servirles. Muchísimas gracias, médico. Como siempre, es un placer poder escucharlo con sus conocimientos y la vasta experiencia que tiene. Por aquí tenemos una pregunta de Mauricio Chávez, que nos decía: ¿esos kilos de consumo son diarios o por cada servida? Me refiero a que si yo les doy 3 veces por día cada servida, ¿sería 1 kilo o ese kilo sería para todo el día? La primera columna que presenté es el consumo por etapa, que son, por ejemplo, entre la sexta y la novena semana, en el caso de un lechoncina, por ejemplo. ¿Sí? Y el consumo diario está en la segunda fila, que va desde 710 gramos hasta 1.2, creo, 1.21. Ese es el consumo por día. O sea, un lechón de 15 kilos, de entre 13 y 16 kilos, el consumo promedio por día es de 710 gramos. ¿Sí? 3/4 de kilo. Una jicarita de esas que utilizamos en el alimento de cerdos aproximadamente pesa 800 gramos. Les digo, no vamos a estar pesando el alimento, sí, para darnos idea de que mi jicarita, mi cubetita, cuánto equivale en el alimento, ¿sí? Puedo hacer eso y ya ir virtiendo. La ventaja o la necesidad de la alimentación en el caso de cerdos en engorda es que el alimento es a libre demanda. Por eso, en la primera sección que hablamos de tecnificación de traspatio en cerdos, hablábamos que el alimento tiene que ser a libre demanda. Si yo tengo una camada de 10 lechones, esa camada espero que consuma 7 kilos, ¿sí?, diarios entre los 10 lechones. Conforme va ganando peso y llegue a la semana 9, esos cerdos ya no tengo que seguir dándole 7 kilos, ya tengo que darle 1 kilo, 10 kilos, 12 kilos, porque son 1,2 kilos por lechón al día. Si son 10 lechones, tengo que ofrecerle 12 kilos para todo el día. Lo ideal es que los animales tengan alimento todo el día. Él me dice, doy 3 veces de comer. Si les damos 3 veces, vamos a generar camadas disparejas. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un lechón más grande que otro. ¿Y qué va a pasar? Va a haber jerarquización de los cerdos, y el más grande siempre satisfacerá primero sus necesidades y al más pequeño lo agarrarán de pelota porque hazte payasito y no va a consumir la cantidad necesaria, sobre todo si hago esa técnica de dar 3 veces de comer. Si doy 3 veces de comer, tendría que dividir los 7 kilos en 3 sesiones y dar 2 kilos 300 gramos en 2 kilos, sí, más o menos, 2 kilos y medio en la primera servida. En la segunda servida, otros 2 kilos y medio y luego otros 2 kilos y medio. Lo ideal es que los animales tengan un consumo permanente. ¿Qué va a ocasionar? Los cerdos, si tienen a disposición el agua y el alimento, van a consumir el alimento y lo que van a hacer probablemente es que vayan a tomar agua y se vayan a descansar. Los grandotes son los primeros, los chiquitines siguen comiendo. Si tengo el alimento a disposición todo el día, los cerdos no se van a aborazar porque no tienen esa sensación de hambre todo el día. Y saben que tienen a disposición el alimento en el comedero y van a ir a comer, a tomar agua y a dormir. Entonces, si yo tengo alimento a disposición durante todo el día, ¿sí?, voy a lograr ese desarrollo de una camada uniforme. Evito las jerarquías y las camadas disparejas. Muchas gracias, médico. Jesús Mora nos pregunta, ¿dónde puedo consultar el precio del kilo de cerdo?
puede ser en el internet, y así como va, precio del kilo en pie, ¿sí? Y luego, si tiene cerca una de nuestras sucursales, tenemos la oportunidad de dar esa información por lo menos un día a la semana, lunes o martes, tenemos ya posibilidad de conseguir esa información y que ustedes nos pregunten, ¿sí? Acérquense a nuestras sucursales, les digo, la asesoría es gratis, ¿sí? Tratamos de darle ese acompañamiento a nuestros clientes, ¿sí? Para que sus dudas, por pequeñas o repetitivas que sean, no se limiten. Acérquense. Muchas gracias, médico. Miguel Gutiérrez nos menciona, en esta tabla, en la etapa de crecimiento y desarrollo, creo que hay un error en los kilos al inicio, ¿o cuál es la definición? Ah, caray, ¿cuál de las dos? Porque hay dos, son dos distintas, porque iniciamos con la semana 6 y en la segunda iniciamos con la semana 7. Entonces sí va a haber diferencia de consumo, ¿sí? Sí va a haber diferencia de consumo, ¿sí? Y probablemente, no dudo que haya un error de dedo, y si existe ese error lo corregimos, ¿sí? De esa información la tenemos, y si es que ahorita no la tengo a la vista, pero sí pudiéramos corregirla si fuera necesario, ¿sí? Con toda confianza, ¿sí? Muchas gracias. Esperemos que Miguel siga por aquí. No lo vemos conectado. Aquí lo tengo, lo veo conectado. No sé, Miguel, si ahorita vamos a intentar compartir de nuevo la presentación, a ver si podemos encontrar en dónde está esa tabla. Asimismo, si alguien más tiene alguna pregunta, algo relacionado a la plática que dio el médico, con todo gusto estamos para poderle responder. Asimismo, no sé, médico, si nos quiera mencionar en dónde podemos encontrar a los diferentes médicos de Distribuidora El Tío. Si normalmente están en las sucursales, ¿nos puede decir un poquito en dónde podemos encontrar a los médicos veterinarios? Los médicos están en algunas sucursales, ahorita están en Chimatlán, hay una persona, en San Sebastián está otra persona, en la sucursal de Etla está otra persona. Y para la zona de la Mixteca, esta semana hay una persona en las dos sucursales, ¿sí? Que después estará en la central de abastos, ¿sí? Con gusto, y ahí están nuestros compañeros, colegas, que tienen la información, ¿sí? Y la información está, recuerden, que ya nos dirán que las encontramos en la página de Distribuidora El Tío, ¿no? ¿Sí? A ver, ya están las tablas, por ahí están las líneas. Lechoncina, por ejemplo, en la primera etapa van a consumir, la lechoncina son 30 kilos con 480 gramos durante esas semanas, 7, 8, 9 y 10, durante 4 semanas, un mes, van a consumir 30 kilos, ¿sí? Cada cerdo, ¿sí? Del Desarrollina PT son 116 kilos y medio, que la van a consumir a partir de la semana 11 hasta la 19, ¿sí? Entonces el consumo diario esperado está aquí en el centro. Los lechones, cuando tienen el peso inicial, que sería en promedio 15 kilos, estarían consumiendo 750 gramos por cerdo al día. Si están consumiendo, si ya para lograr el peso esperado, que serían 30 kilos, ese lechón en promedio va a estar consumiendo alrededor 1,3 kg por día, cada lechón. No es por ser vida, porque si le doy 3 veces 6 kilos estaría dando al día, no se lo comen, lo utilizarían de cama, ¿no? Los lechones van a estar consumiendo, los de Desarrollina van a estar consumiendo 116 kilos,
pero entre 1,400 kg y 2,300 kg. O sea, quiere decir que cuando tienen 30 kilos van a consumir aproximadamente 1,400 kg, entre 1,290 kg y 1,390 kg, ¿sí? Y van a terminar consumiendo 2,300 kg cuando logren aproximadamente los 80 kilos. A partir de los 80 kilos van a consumir 2,400 gramos hasta 3 kilos, ¿no? ¿Sí? Y van a estar ahí durante un periodo más corto, que son 4 semanas, semana 20, 21, 22 y 23, sería el consumo de jamonina, ¿sí? Que serían 72 kilos por lechón en ese mes o 4 semanas, 28 días, ¿no? ¿Sí? Depende de cómo los voy a vender. Si los vendo a los 100 kilos, pues obviamente no consumieron los 72. Recuerden, estas son guías, no es algo puntual, puesto que el consumo del alimento variará de la disponibilidad de agua, del espacio en comedero y de la temperatura ambiental. Si hace mucho calor, los cerdos dejan de comer, ¿sí? El frío aumenta el consumo. Entonces, si vemos que los cerdos por calor están echados, pues tenemos que procurar refrescar, o bien sabemos que el exceso de calor se puede deber a una instalación no adecuada, que el techo esté muy bajo, vamos a generar mayor calor dentro de la instalación, ¿sí? Muchísimas gracias, médico. Pues ya para finalizar, les quiero nada más agradecer a todos los participantes haber participado en este webinar, Tecnificación de Traspatio, Engorda de Cerdos, parte 2. Asimismo, les recuerdo que toda la información va a aparecer en el blog, en donde estamos subiendo información respecto a estos videos y la presentación para que ustedes las tengan disponibles. Pueden entrar a distribuidoreltio.com.mx/blog y ahí van a poder encontrar la información, o en nuestro canal de YouTube, Distribuidor El Tío. Muchísimas gracias a todos y pues muchísimas gracias y buena tarde, médico. Que esté muy bien. Buenas tardes.